muy particular, muy particular. El tema es el séptimo día. En realidad son tres versículos, pero vamos a tratar de sacarle mucho provecho, vamos a profundizar y vamos a conectarlo con muchos temas y se van a dar cuenta todo lo que encierra este tema que nos fue revelado de una manera pues muy providencial. Yo creo que todos hemos escuchado, no una, sino muchas veces, cómo nosotros llegamos a este tema eh, de, del Shabbat, cómo llegamos al tema de las fiestas y todo lo que el Padre ha entregado de ahí en adelante. Eh, Rápidamente el pastor recibió en algún viaje que hizo invitaciones, varias invitaciones, y las invitaciones eran precisamente a celebrar Shabbat. Y llegó de ese viaje y otra invitación de una persona que conocíamos, lo invitó también a un Shabbat. Y en oración esto fue una puerta maravillosa que se abrió y que trajo una revelación. Y hoy vamos a tocar eso y vamos a verle demasiado sentido a todo lo que ha sucedido. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes. Pastor, no me equivoco en la muy corta Pasito se introducción. oye con ruido, no ¿Se se oye? oye bien. Hay un ruido. Sí, como algo que se corta, como una ronquera, no se oye bien. Ve, y yo los oigo Ahí súper no se bien. oye bien. Yo oigo bien, Yo pero a Ve, escucho Teja la perfecto, yo oigo escucho perfecto. recortada. ¿qué será? Ve, de pronto fue algo ocasional. Em, ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, perfecto. Ve, qué raro. Tejani, de pronto será tú. De pronto bájale un poquito de volumen a ver a tu parlante a ver si es que se está saturando. Bueno, voy a compartir esta presentación y vamos a ir leyendo y vamos a ir eh, comentando. A ver, ahora sí. Bueno, entonces, a ver quién, Angelita, ¿quieres Sí, ayudarnos con la lectura allí? Vamos a ir comentando. Inicialmente dice, bueno, el séptimo día, el Shabbat, Génesis 2 del 1 al 3. Vamos a hacer primero que todo como un análisis exegético, o sea, vamos a estudiar verso a verso y vamos a ir encontrando algunas cosas bien especiales y las vamos a ir comentando. Léete ahí, ¿qué dice? perfecto. Primero, verso 1. Y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Vayehulú, verbo en nifal, pasivo reflexivo, completar, acabar. Implica obra total, concluida con perfección. No falta nada. Entonces, es un verbo en una forma de verbal del hebreo que se llama nifal, que es una voz pasiva. Si no dice eh, eh, y el Señor terminó los cielos y la tierra, esa sería una voz activa.
La voz pasiva es, fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Esa es la voz pasiva, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué implica? Dice, implica obra total, concluida con perfección, no falta absolutamente nada. Sebaam, Se van. Ejército, los elementos ordenados del cielo y la tierra, astros, criaturas, ángeles. El cosmos está ahora ordenado y estructurado como un templo cósmico. estructurado como un templo cósmico. Ya vamos a ver esa figura. Ya vamos a ver por qué lo compara con un templo cósmico. Entonces, está describiendo todos los elementos que fueron ordenados. Vamos con el verso 2. Verso 2. Y terminó Elohim en el séptimo día su obra y reposó. Ujú. Aquí hay un aparente problema gramatical. ¿Cómo pudo Elohim terminar en el séptimo día si ya lo había hecho en 6? Lo habíamos visto, ¿no? No me había dado cuenta. Él terminó de organizar en los 6 días, pero solo hasta que llegó al séptimo, dice, y terminó Elohim en el séptimo día su obra y reposó. Hay como una pequeña contradicción allí gramatical. Terminó 2 veces, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver cómo se entiende esto. La respuesta está en el verbo Shabbat, cesar, no descansar en el sentido humano. No es que estaba cansado, sino que cesó de crear activamente y con eso concluyó su obra. En otras palabras, la creación no quedó completa hasta que el reposo fue instalado. Miren qué diferencia en el pensamiento nuestro. En el pensamiento nuestro es, él trabajó 6 días y descansó. ¿Cuándo terminó? Pues en el sexto día. Pero resulta que no es así. El séptimo día completa la creación. O sea, el séptimo día es parte de la creación. Es la instalación del reposo dentro de la creación. Y eso tiene una implicación brutal, lo vamos a ver. Es maravilloso. Miren esto. Verso 3. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Dos verbos poderosos, baraj, bendecir, injertar. Le dio poder generativo, le dio poder generativo, vida, capacidad de renovación. El Shabbat no es solo un descanso, es una fuente de bendición y el destino de los injertados. O sea, el destino de los injertados, porque vamos a ver que tiene un matiz profético. Y este otro término, Kidesh, santificar. Kidesh, santificar, separar como apartado exclusivamente para Elohim. Este es el primer uso de la palabra santo en toda la Biblia y no se aplica a un lugar ni a una cosa, sino a un tiempo. Dios no bendijo el primer día ni el sexto, solo el séptimo día fue bendecido y santificado. Tremendo. No hace referencia a un lugar ni a una cosa. Bendijo un tiempo. Por eso, en adelante vamos a escuchar mucho la expresión es un santuario en el tiempo. Listo. Entonces, ¿qué dice ahí? El Shabbat es el clímax de la creación. No es un descanso posterior a la obra, sino la coronación de la creación. Dios creó un mundo con un ritmo sagrado que culmina en comunión y adoración.
Ujú. O sea, la, el Shabbat es como la coronación de toda la obra de la creación. ¿Se entiende? ¿Cierto? Sí, Entonces dice, Dios creó un mundo con un ritmo sagrado que culmina en comunión y adoración. Un ritmo sagrado, vamos a mirar bien esa expresión. Ritmo sagrado es que todo lo que Él va a estructurar, todo lo que vamos a ver en relación con el templo, en relación con las 10 palabras, en relación con las fiestas, todo obedece a una misma estructura. Y esa estructura está coronada por este término del Shabbat, por este concepto precioso que es el Shabbat. Entonces, pensemos en que en esos 6 días el Señor ordena, pero como parte de su obra está el Shabbat. El Shabbat es la coronación de toda la obra de la creación, porque lo que está haciendo el Señor es instalando el reposo, que como vamos a ver, eso tiene una, como dije ahorita, un matiz profético brutal. Vamos bien hasta ahora, ¿se entiende? sí. Sí. Bueno, El Shabbat es el patrón de todas las fiestas de Levítico 23. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es de reposo completo. miren que en Levítico 23, donde están las fiestas, y tenemos que aprender a ver las fiestas como algo, como un concepto central en todo el desarrollo profético del Señor. Ese, ese concepto de las fiestas, acordémonos que todas apuntan a Yeshua. Entonces es el Señor instalando como todo ese ciclo de fiestas, todas apuntando a Él y su obra, y lo hace año tras año. Es como Él mostrándonos todo su programa, todo su plan, eh, y usando todos los recursos que Él usa, usando los cultivos, o sea, la parte agraria, ¿cierto? Usando el Shabbat, por supuesto, la estructura de 6 y 1. Acuérdense que él usa muchos ciclos de 7. Entonces, esa estructura que marca el Shabbat la vemos por todas partes. Cuando uno aprende, a ver, cuando uno entiende el concepto, lo empieza a reconocer en muchas partes de las escrituras que antes no los veía. Es como cuando entendemos bien el Evangelio, que educando nuestra mente para entender el concepto del Evangelio, lo vemos desde Génesis. Antes, uno a cualquier persona, uno le pregunta, hombre, ¿dónde se encuentra el Evangelio? Ah, pues empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Evangelio. Pero nosotros hemos, durante todo este recorrido que el Padre nos ha permitido hacer, hemos aprendido a ver el Evangelio por todas partes, por todas partes. En las ropas que el Señor le hizo a Adán y Eva, en el casi sacrificio de Isaac por su padre Abraham, eh, en la salvación de Noé, en el arca, su familia, por todas partes. El, la serpiente, que el Señor le ordenó alzar en un asta a Moisés.
Y podría seguir y seguir y seguir porque educando nuestro intelecto para ver el Evangelio lo podemos ver en muchas partes. El estudio que vamos a hacer el día de hoy es una invitación a hacer eso mismo con el Shabbat, porque es maravilloso y es súper poderoso. Entonces, el patrón de todas las fiestas de Levítico 23. Antes de enumerar las fiestas, Hashem establece el Shabbat como la primera Moed, Moed, cita cita sagrada. sagrada. Sí. Ujú. Todas las demás fiestas siguen el modelo shabático, tiempo apartado, ordenado, revelador. Ajá. Miremos esa estructura. Es un tiempo apartado, es un tiempo separado, ¿cierto? Hay una forma de identificar y el Señor es muy preciso y muy ordenado a la hora de identificar el comienzo de cada fiesta para que sea ese día y solamente ese día. Es ordenado, es muy ordenado y es revelador. Cada uno de ellos apunta de manera profética a un hecho poderosísimo. Entonces, es lo mismo que sucede con el Shabbat, ¿cierto? Es lo mismo que sucede con el Shabbat. Todas siguen ese modelo. Tiempo apartado, ordenado y trae una revelación. Si hay alguna pregunta o quieren que nos devolvamos en algo, me dicen, porque es muy, muy importante que no nos extraviemos. Dale. Eh, yo tenía un comentario, Sí. Jancito, un slide anterior. Hay una frase que dice que el día de reposo no es porque Hashem se cansó. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por No qué es, descansar. sí, porque es llamado de reposo? El término Shabbat significa cesar, no descansar. Cuando en hebreo se quiere expresar descanso, se usa una frase, una palabra diferente. Ah, Entonces es César. Ok. cesar. Tenemos que pensar en Shabbat como cesar, no descansar. El Señor no necesita descanso. No es que Ujú. terminó su obra y quedó cansado y entonces tuvo que sacar el séptimo día para reposar, no. Cesó, cesó de toda la obra creativa. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Súper, vamos. El Shabbat es profecía del reino y de la eternidad. Hebreos 4:9. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ese es Hebreos 4:9. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Vamos a volver mucho sobre este pasaje. En Isaías 66, 22 al 23, vamos a leer, Shabbat, sí. vamos a leer El Isaías. término del año sabático que algunas personas, digamos que Usan. utilizan, viene Ujú. del Shabbat, de cesar lo que Sí, estaban haciendo. van a cesar precisamente Sí, ese año sabático, cesan de toda actividad productiva. Entonces se dedican a viajar, no sé, una vida contemplativa o de meditación recurrente, lo que sea. Eso es un año sabático, ¿cierto? viene de ahí, Pues, del viene Shabbat. de ahí, viene de ahí. Ajá. Sí. En Isaías 66, 22 y 23 dice, Isaías 62, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Hashem. O sea,
El reposo, el reposo, está hablando de este pasaje de Isaías, habla sobre los tiempos, sobre la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Y dice que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. El anterior dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Hashem, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Te quiero hacer una pregunta, Ivancito. Y entonces, en el milenio, ¿no es lo mismo que vamos a estar haciendo? Sí, lo que pasa es que la diferencia entre el milenio y la nueva y nuestra morada eterna en la Nueva Jerusalén es que en el milenio estaremos aquí en la tierra reinando con el Señor, ¿cierto? Y todavía habrá ahí personas que deberán conocer del Señor y todavía habrá posibilidad Personas que se pierdan. de personas que se pierdan, porque acuérdate que al final de ese milenio, Satán, el adversario, es suelto y dice que Ujú. engañará a muchos y creará una fuerza, un ejército que pretenderá luchar contra el Señor y serán destruidos, ¿cierto? Entonces, en la Nueva Jerusalén no entra nada que sea corrupto. Allá no Sí. estaremos y no los redimidos. Y será morada eterna. Y no será en esta tierra. Será un Bueno, cielo será en nuevo. nueva tierra, pero sigue eh, siendo en la tierra. es cielo nuevo y tierra nueva. Todavía en el milenio hay dos testigos que atestiguan contra nosotros. Ajá. Los cielos y la tierra. Por eso dice él, haré nuevos cielos y nueva tierra. Nueva tierra. Ujú. ¿Cierto? Gracias, Iván. Vamos bien. Y en Apocalipsis 21, si uno va a Apocalipsis 21, es precisamente todo el desarrollo, es precisamente todo el desarrollo de la Nueva Jerusalén. Dice cielo nuevo y tierra nueva. Y habla de esa parte, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque al primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y después viene en el versículo 9 la Nueva Jerusalén y una descripción muy detallada de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Bueno, sigue La, Anita. la creación inició en Génesis 1, pero el propósito eterno se reveló recién en Génesis 2, el reposo con Dios. Ajá. Entonces aquí vamos viendo que en realidad el, lo que está expresando el Shabbat es el propósito eterno del Señor, que es el reposo con Él. Miremoslo ahí. El propósito eterno. Génesis 2, del 1 al 3. Al 3. No es un simple cierre narrativo, es la instalación del propósito eterno. Crear un espacio donde el ser humano viva en comunión con Elohim. Entrar en su obra terminada, no por obras propias. Hebreos 4:10. Caminar en obediencia desde el tiempo Redimido. redimido. Entonces, miremos que esto es lo que está haciendo el Señor. Este es el resumen de todo lo que está haciendo el Señor. Primero que todo, en esos 6 días creó un espacio donde el ser humano pudiera vivir en comunión con Él. Luego dice, entrar en su obra terminada, en ese reposo, no por obras propias. Aquí está hablando de qué? De redención. ¿Sí? Y luego dice caminar en obediencia desde el tiempo redimido. Entonces, el Señor redimió el tiempo. Si quieren que entremos un poquito allí, Sí. voy a parar aquí y vamos.
Pero te digo, Iván, que si leemos Hebreo 4, del 4 al 9, del 4 al 10, ahí está claro. Leámoslo. Clarísimo. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene allí? Yo lo tengo aquí. Porque yo te estoy escuchando y me voy a Hebreo y digo, está clarísimo. Maravilloso. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. El reposo Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Ujú. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ya el 9 y el 10 lo leímos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en su obra como Dios de la suya. Vamos a... ¿Qué significa ese último pasaje? Vamos a ir sobre él. Pero Ok, ¿qué significa ese último pasaje? ¿Qué significa, porque, qué significa que nosotros hemos reposado de nuestras obras? bueno, el que ha estado en obediencia con él. El que ha estado en obediencia es que entrará a ese reposo. Bueno, así como lo entiendo yo. Ajá. Resulta que ese es un pasaje que esgrime mucho el, el cristianismo tradicional. Dice, no, es que nosotros ya entramos en el reposo de Jesús. Pero es que, ¿a qué hace referencia ese pasaje de Hebreos? Nosotros reposamos de nuestras obras porque ya no trabajamos en nuestra salvación, sino No, descansamos en la obra redentora de Dios. descansamos y Eso se trata. No se trata de que ya no busquemos la santidad. No buscamos la obediencia a los mandamientos como mecanismo de salvación. Eso significa reposamos de nuestras obras para obtener la salvación. Ya no lo hacemos, descansamos en la obra de Él. Ya lo vamos a ver más adelantico. Venga, entremos entendamos este concepto del tiempo redimido que me parece muy, muy especial. Vamos a leerlo. ¿Quién estaba leyendo, Angelita o Tejani, si quieres? Bueno, cualquiera que me ayude ahí. ¿Qué es el tiempo redimido? Cuando en Génesis 2, del 1 al 3, Hashem cesa de crear, bendice y santifica el séptimo día, no solamente detiene su obra, está transformando el tiempo mismo. El tiempo ya no es solo una secuencia mecánica, sino que se vuelve santo, Poderosísimo. Kadosh. El tiempo se vuelve santo. Por tanto, el tiempo redimido es que Tiempo apartado por Dios, tiempo llenado por su presencia, tiempo fuera del ciclo de ansiedad humana, tiempo que invita al hombre a habitarlo con propósito divino. ese es el tiempo redimido. ¿Qué significa caminar en obediencia desde allí? Esa fue la expresión que vimos, ¿cierto? Sí, la palabra hebrea para caminar, alaj, de donde viene alajá, implica vivir, conducirse, andar alineado con una instrucción. En este sentido significa vivir dentro del ritmo que Hashem estableció en la creación. 6 días de labor más un
uno de reposo, no como carga, sino como diseño divino. Éxodo 20, del 8 al 11. Es el mandamiento del Shabbat en las 10 palabras, ¿cierto? Segundo, obedecer. Obedecer desde la gracia, no para merecer. Hebreos 4:10 dice que quien entra en el reposo de Dios cesa de sus obras como Elohim de las suyas. Es Es decir, decir, sí, dale, sigo. Es sí, decir, no obedecemos para ganar redención, sino, sino porque ya entramos en su obra terminada. tal cual. ¿Sí ven? Reconocer que el tiempo santificado es la plataforma para vivir en fidelidad. El Shabbat y las fiestas no son rituales vacíos, sino espacios de obediencia, formación, revelación y comunión. Ese es el sentido de las fiestas. No son ritos. En estos días, no me acuerdo quién, alguna persona que compartió con nosotros una celebración de Pesaj, decía alguien que lo había visto como un rito, como de los mismos ritos del catolicismo, pues. Uno dice, no la entendiste, no la entendiste porque de esto se trata, son espacios de obediencia, de formación, de revelación y de comunión. Ese es el sentido de las fiestas. En resumen, entonces, Caminar en obediencia desde el tiempo redimido significa aceptar la invitación de Hashem a entrar en su ritmo santo, Shabbat, fiestas, dejar de construir con nuestras propias fuerzas y andar bajo su diseño, vivir la obediencia, alajá, no como esclavitud, sino como responder al llamado del tiempo santificado por él. ujú, de eso se trata. Sigamos en la presentación. El Entonces el Shabbat Shabbat, ujú, es una señal eterna, Éxodo 31:17, una anticipación del reino, el puente entre el cielo y la tierra. vamos a ver este puente entre el cielo y la tierra, le vamos a poner una lupa a esa expresión más adelante. Entonces, el Shabbat es una señal eterna. Leamos Éxodo 31:17. Si alguien lo tiene, o lo leo yo. Éxodo dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice que es una anticipación del reino. Sabemos que es nuestro destino. Y es un puente entre el cielo y la tierra. Vamos a ver la expresión ahorita que le rompe uno la cabeza. Es espectacular. Sigamos. Estructura del templo versus la creación. Salmo 78:69. Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que cimentó para siempre. Ok. Cimentó su santuario como las alturas, como la tierra que cimentó para siempre. Miremos esta analogía espectacular. El templo es presentado como una réplica de la creación. El atrio es la tierra habitable, el santo lugar, firmamento y cielo. El lugar santífico, trono divino y cielo de los cielos. ¿Sí ven? Si vemos ahí esa estructura, la estructura de a ver, la creación se vuelve como un reflejo de ese santuario. Acuérdense que hay un santuario en el cielo del cual Moisés fue instruido para hacer una réplica conforme a ese que se le permitió ver.
y a su vez guarda esa relación. El atrio es como la tierra habitable, el lugar santo sería como el firmamento o el primer cielo, y el lugar santísimo es el trono divino, el cielo de los cielos, el lugar de la presencia. La creación en 6 días, con el séptimo como Shabbat, se refleja en el trabajo de los levitas y la culminación en reposo y presencia divina. Ujú. La culminación en reposo y presencia divina, ¿cierto? Los levitas hacían su obra para el santuario, pero al final del Shabbat había reposo, ¿cierto? Reposo y presencia divina. La luz del día y la menorá. Éxodo 25 del 31 al 40. La menorá de 7 brazos representa los 7 días de la creación. La luz del primer día, Génesis 1:3, no es solar, sino la luz de la presencia divina. Recordemos que esa luz todavía no había sido, no habían sido creados los astros. Esa luz del primer día no es solar, sino es la luz de la presencia divina. Sí. En el templo, la menorá encendida era el testimonio visible de que la luz original seguía habitando entre el pueblo. Ujú. Éxodo 27, del 20 al 21. El mandato de que esa luz debía permanecer prendida era como una idea de, de que la luz del primer día permanecía en medio del pueblo, ¿cierto? Seguía habitando entre el pueblo. O sea, esa luz de la menorá significaba o apuntaba a esa luz del primer día. El Mishkan, Mishkan, el el Mishkan es Mishkan el tabernáculo se llena. se llena como el día séptimo, Éxodo 40 del 33 al 35. Y acabó Moisés la obra, entonces la nube cubrió el tabernáculo. Recuerdan que recuerdan que todo lo que, la instrucción que recibió Moisés fue supremamente detallada. Y harás, y harás, y harás, y harás, y harás. Y luego viene una serie de, y Moisés hizo conforme Hashem le mandó. Y Moisés hizo conforme Hashem. Y la conclusión final fue que la gloria del Señor bajó sobre el Mizcán, sobre el tabernáculo. Fue como la confirmación de que lo hiciste bien. Fue hecho todo conforme a la instrucción del Señor. Entonces es como el Señor diciendo, aprobado, ¿cierto? Bajó la gloria del Señor y llenó el lugar. El texto usa las mismas raíces verbales que Génesis 2 del 1 al 3. Va, Vallejal y acabó. Ujú. Así como Hashem completó la creación y reposó en el séptimo día. Moisés completa el Mishkan y la gloria divina reposa en él. Si vamos viendo las conexiones, el lenguaje del Señor es de una consistencia y de una coherencia espectacular. El tabernáculo, El tabernáculo es el Shabbat espacial, donde habita la gloria divina. El Shabbat es el santuario en el tiempo. si ven, hay un santuario físico, pero hay un santuario en el tiempo. Hay un santuario físico donde habita la gloria del Señor. Era el tabernáculo.
pero hay un santuario en el tiempo donde nosotros entramos en ese santuario en el tiempo y podemos tener comunión con él. Apunta proféticamente a nuestro destino, que es el propósito de el propósito profético de toda la creación. Es el destino, lo que nos espera a nosotros. Sí. Ese reposo en la presencia del Señor. Cuarto, los ciclos del templo, Shabbat y fiestas, los ciclos de sacrificios, incienso, panes de la proposición, etcétera, seguían un patrón semanal y anual conforme a las fiestas de Levítico 23. Ujú. Esto revela que todo el sistema templario estaba subordinado al ritmo de la creación. Todo el sistema del templo estaba subordinado al ritmo de la creación. El Señor cuando hizo la creación creó un ritmo santo. Un ritmo santo es una estructura de 6-1. 6-1. Y se ve reflejado en todo. El año Shemitah, el jubileo, la semana 6 y un día. Todo obedece a ese patrón. Y toda la estructura de los sacrificios en el Mishkan, en el tabernáculo, tenían esa estructura. 6 días se hacían una cosa, pero el séptimo día se hacía algo especial, en conformidad con esa estructura que apunta a la creación. Si vamos viendo la dimensión que tiene el Shabbat, quizás no lo habíamos visto desde esa dimensión. Sí. Quinto, Quinto, el templo y el reino futuro. Isaías 2, del 2 al 3. Y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Hashem será establecido. el templo. El templo presenta la convergencia entre cielo y tierra en el reino mesiánico, será restaurado como centro de enseñanza y justicia. Representa la convergencia entre cielo y tierra. Y en el reino mesiánico, en el reinado del Mesías, dice que será restaurado como centro de enseñanza y justicia. Desde allí se impartirá enseñanza y justicia. En Ezequiel 40, 48, el templo del reino se describe con precisión milimétrica porque será el lugar físico del reinado de Mashiach. Tremendo. Ahora, el Sexto, templo celestial y la nueva creación. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Aquí aparece una nueva diferencia entre el reinado mesiánico aquí en la tierra y la nueva Jerusalén. Dice, allá no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La nueva Jerusalén ya no necesita un templo físico porque todo se ha transformado en morada directa de Hashem. El reino ha cumplido su propósito. Tremendo. Conclusión. Conclusión. El templo refleja la estructura de la creación y la santidad del Shabbat. Segundo, Era el lugar donde la gloria de Hashem reposaba como en el día séptimo. Anticipaba el reino mesiánico y la morada eterna del pueblo con su Dios. y En Yehoshua, ese diseño comienza a cumplirse y será completado cuando la creación entera entre en el Shabbat eterno.
Shabbat. Recuerda que hemos estado hablando mucho en muchos contextos de que en realidad cuando nosotros celebramos el Shabbat, estamos viviendo un día como uno de los días de la eternidad. Esa oportunidad la tenemos nosotros semanalmente. Hay que mirarlo desde esa óptica, Wow. ¿cierto? Estamos viviendo un día de la semana como viviremos en la eternidad. Porque en esos días de la eternidad, ¿qué sentido y qué valor tendrá lo temporal? Absolutamente nada. El Señor será el centro completo de toda nuestra atención. Si uno tiene en la mente el verdadero sentido del Shabbat, yo creo que eso abre las puertas para tener una celebración del Shabbat muy especial cada semana y cada vez enriquecerlo más, teniendo siempre presente de que es eso, estamos viviendo un día de la semana como viviremos en la eternidad lo más aproximado que podemos. Estamos todavía en esta naturaleza y eventualmente tendremos que atender alguna situación que es de corte completamente terrenal. Pero en la medida en que uno le dé esa dimensión, yo creo que se abre una puerta maravillosa para celebrar el Shabbat como lo indica Isaías 58, 13 y 14, ¿cierto? Cómo, que nos muestra cómo es que nos debemos aproximar a ese día. Dice, miren esto, el orden del decálogo, una estructura reveladora. Miren qué tan particular esto. El decálogo a Aseret HaDibrot no está organizado arbitrariamente. Su estructura presenta una divina progresión de relación. ¿Por qué? Primero, las primeras tres palabras establecen el reconocimiento, exclusividad y reverencia hacia Hashem. Entonces, en los 10 mandamientos, que hemos llamado los 10 mandamientos, pero en realidad en el pensamiento hebreo son las 10 palabras o los 10 juramentos, los primeros tres apuntan directamente a Hashem. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Hashem, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares. Y no tomarás el nombre de Hashem en vano, porque no tendrá por inocente Hashem al que tome su nombre en vano. Esas tres palabras apuntan directamente a Hashem. Las últimas 6, Las últimas seis regulan la relación del hombre con el prójimo. entonces las últimas 6 son honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días sobre la tierra que yo te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni su esclava, ni nada de tu prójimo. Regula las relaciones con las otras personas. Pero La cuarta palabra, Éxodo 20 del 8 al 11, el Shabbat está en el centro. No es puente casual, es el eje entre el creador y la creación. es el puente entre el creador y su creación. Su creación. Misterio en la cuarta palabra. La cuarta palabra revela una dimensión espiritual superior, no solo un mandamiento moral. En ella, Hashem no da razón ética ni lógica humana, solo da su autoridad como fundamento. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra. Esto no apela al razonamiento humano, sino a la imitación divina. En otras palabras, guarda esto, porque yo lo hice primero. Tú lo haces, estarás en mi, si tú lo haces, estarás en mi diseño y te Entrarás, revelaré.
entrarás en mi diseño y te revelaré mi propósito. Familia, esto es lo que ha pasado con esta congregación. Esto es lo que ha pasado con... Guarda esto porque yo lo hice primero. Quizás al principio no lo hicimos de una manera, eh, ¿qué será? Como muy, muy sin conocer la profundidad del concepto, simplemente por obediencia. Pero el Padre es maravilloso porque en la medida en que uno lo haga, lo que él promete es eso. Si tú lo haces, entrarás en mi diseño y te revelaré mi propósito. O sea, ese mandamiento, el misterio es que realmente no ofende a nadie directamente, ¿cierto? Es como Dios diciendo, vea, si usted es capaz de obedecer esto, solamente porque yo lo digo, tengo más para usted. Y abre un universo, porque lo que hemos visto es exactamente eso. La puerta fue el Shabbat y lo que el Padre ha ido trayendo después, conforme nos vamos disponiendo para la obediencia, es mucho más, mucho más y mucho más, y cada vez más profundidad y cada vez mejor entendimiento. Se va cumpliendo la profecía de Daniel. Al final de los días, la ciencia aumentará. La ciencia aumentará no es los viajes a la luna ni es los carros eléctricos, sino el conocimiento de Dios aumentaría. Es lo que estamos viendo. Nunca antes de aquí para atrás habíamos tenido tantos recursos y tantas herramientas para conocer en profundidad la escritura. Yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor, yo tenía un cajón que ese cajón fue creciendo, porque ese cajón era el cajón de los no resueltos. Esta cosa no la entiendo. Y la metí ahí y bueno, el Señor en algún momento me lo revelará. Y empieza uno a meter cosas y a meter cosas, meter cosas. Pero lo que ha hecho el Padre es poder abrir el cajón y empezar a sacar cada una de esas cosas e irlas desmenuzando y poderlas engranar en todo el conocimiento que nos ha entregado de la Escritura. Y eso es algo maravilloso, es algo espectacular. Y, y yo diría que la puerta y el milagro pasó a través de ese concepto tan maravilloso que es el Shabbat. Ahora lo entendemos, ¿cierto? Lo hicimos por obediencia de una manera sin conocer mucho, pero ahora le estamos viendo toda su dimensión y hay más. Vamos a seguir. Dice, Shabbat como señal de revelación y pacto. El Shabbat es más que un día de descanso, es una señal eterna entre Hashem y su pueblo. Éxodo 31:17. Entre mí y los hijos de Israel será una señal para siempre, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El hebreo dice, oh, Odgil, Otji Odgile, Leonam. Leolam. Es una señal perpetua. ¿Señal de qué? De intimidad, santidad y acceso al misterio de su diseño eterno. Al guardar el Shabbat, uno entra en su obra concluida, como Adán entró al mundo en su primer día completo, el Shabbat. El primer día de Adán fue el Shabbat. ¿Sí? Claro, porque él fue creado en el sexto día. Entonces, el Ah, primer día siguiente fue el Shabbat, el séptimo día. sí. Entonces es la misma invitación para nosotros, ¿cierto? Al guardar el Shabbat, uno entra en su obra concluida. ¿Poderoso o no? Sí. Más revelación al guardar el Shabbat.
Hashem promete más a quien guarda el Shabbat. Esto se confirma en Isaías 58, el 13 al 14. Isaías 58 es un capítulo de Isaías muy precioso porque hasta el versículo 12 nos muestra y nos habla sobre, nos descubre el corazón del Señor. Entonces nos habla de cómo deberíamos ayunar. Pero en el 13 y el 14 nos muestra cómo quiere Él que nos acerquemos al Shabbat. Vamos a leerlo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Hashem, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem lo ha hablado. Firma Hashem. ¿Qué tal? Sí. Si retrajeres del día de reposo tu pie, entonces te deleitarás en Hashem y te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Qué lenguaje es esto? Esto es un idioma de revelación profética. El Shabbat es el espacio donde Hashem se deleita en revelar su corazón, su voluntad y su Torah. Poderoso, ¿va? Sí, Antes de eso, yo creo que esto es una invitación poderosa para entrar con una mejor preparación a ese día, siendo más consciente de su revelación, de a qué apunta proféticamente y de lo que el Padre tiene preparado para uno si entramos a ese día en la forma correcta. más revelación al guardar el Shabbat. Hashem promete más a quien guarda el Shabbat. Esto se confirma en Isaías 58, 13, 14. Ya lo habías leído, sí. Sí. Si retrajeres del día, ya lo había leído, sí. Sí. Si Esto retrajeres es, del día, ujú. esto es idioma de revelación profética. El Shabbat es el espacio donde Hashem se deleita en revelar su corazón, su voluntad y su Torah. Sí, ya lo había leído. Entonces, un resumencito de esa parte hablando del decálogo, o sea, de las 10 palabras o los 10 mandamientos. El Shabbat no solo es un mandato, sino una invitación a entrar en la dimensión divina. En el centro del decálogo, Es el es el centro. centro del decálogo, actuando como puente entre lo celestial y lo terrenal. Quien lo guarda por obediencia accede a secretos del diseño de Hashem. Salmo 25, 14. Es un acto de fidelidad radical, confirmar en él, en que él Confiar sostiene el mundo, confiar en que él sostiene el mundo, aunque tú ceses de su obra, de tu obra. es el punto. Confiamos en que Hashem sostiene el mundo, aunque nosotros cesemos de su obra, pues de nuestras obras, perdón. De nuestra obra. O sea, es no ceder la tentación de que, no, no, es que si yo no voy, no, es que si yo no hago, no, es que si yo no lo compro, no, es que, cierto, si yo ceso, el Padre se va a encargar de lo demás. Obviamente hay excepciones. ¿Cuándo? Cuando esté en peligro una vida, cuando yo esté en posición de ayudar a alguien en necesidad apremiante, ¿cierto? Tiene para no caer en religiosidad, ¿cierto? Pero el tema es ese, es un acto de fidelidad radical. Confiamos en que el Señor sostiene el mundo, aunque nosotros cesemos de las obras. Él va a hacer lo que toque hacer.
Texto comparado. Ahora miremos esto poderosísimo. Resulta Éxodo que, 20, sí, ajá, perdona, dale. resulta que las 10 palabras se expresan tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Vamos a leer específicamente alguien que busque en Deuteronomio 5 el mandamiento del Shabbat. Y yo voy a buscar el de Éxodo 20. Lo voy leyendo. Alguien que me busque, por favor, Deuteronomio 5. Debe ser el... Bueno, pues ahí se van en la secuencia hasta encontrar el mandamiento del Shabbat. Eh, Voy a ir leyendo Deuteronomio 12. Perdón. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Hachem tu Dios te ha mandado. Perfecto. Sigue, porque hasta el 15, 5:12 al 15. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Hachem tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Hachem tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Hachem tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ok. Tengamos en mente lo que acabamos de escuchar. Mire cómo lo expresa Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Hashem tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Captaron alguna diferencia o no? No, vamos a verlas. Dice, hay dice los dos pasajes, Éxodo 28 y 11 con Deuteronomio 5, 12 y 15, dice, donde el mandamiento del Shabbat aparece nuevamente con una clave asombrosa. Dice que el cambio del verbo principal. Vamos a ver de qué trata eso. Éxodo 28. Tahor, hecho, Hashem, Hashabat Hashabat, le cachó. Lekadosh. Le cachó. Lekadosh. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Y en Deuteronomio 5:12, Shamor et Yom Hashevat, bueno, a Shabbat le cachó. Dice, guarda el día de Shabbat para santificarlo. Acuérdate versus guarda. ¿Cierto? Primera sí. diferencia. ¿Qué significa eso? ¿Por qué cambia el verbo? Este cambio no es casual. Los sabios del judaísmo del siglo I y antes enseñaban que ambas palabras fueron pronunciadas simultáneamente por Hashem, un milagro que el oído humano no puede percibir, pero que revela una verdad profunda y doble. Qué tremendo. O sea, en aras de la armonía teológica de la escritura, pues, y habiendo los dos pasajes, o más bien refiriéndose los dos pasajes al mismo evento, la conclusión de los que comentaban las escrituras era que el Señor había pronunciado las dos palabras a la vez, Wow, sí. ¿cierto? Entonces, Recordar conexión interna con el propósito divino.
alinear la mente y el corazón con el tiempo sagrado. Eso es lo que significa recordar, ¿cierto? Recuerda de que la expresión de Éxodo era acuérdate, ¿cierto? Recordar. Entonces es una conexión interna con el propósito divino, alinear la mente y el corazón con el tiempo sagrado. Eso es recordar. Pero guardar y custodiar. Es protección externa de lo sagrado, acción práctica de obediencia, límites y santificación. Ujú. Entonces, al Señor, cuando el Señor pronunció estas dos palabras simultáneamente, lo que Él quería era que hiciéramos estas dos cosas, ¿cierto? Dice, conexión interna con el propósito divino, o sea, alinear la mente y el corazón con el tiempo sagrado, pero también protección externa de lo sagrado, acción práctica de obediencia, límites y santificación. Límites es cuándo comienza, cuándo termina, qué hago, qué no hago. Y santificación, apartarlo, separarlo. Dos fundamentos distintos. Primero, Éxodo 20, apela a la creación, porque en 6 días hizo Hashem. Aquí el fundamento es el origen del cosmos, la imitación del creador. Ajá. Ese, ¿se acuerdan que siempre dice, acuérdate el día de reposo para santificar los 6 días? Porque, ¿cierto? Da la explicación de por qué debemos hacerlo. Y dice que en Éxodo 20 la razón que expresa la escritura es porque en 6 días hizo Hashem. O sea, se va a la creación. Sí. Pero ¿qué pasa en Deuteronomio 5, Angelita? Apela a la redención. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Aquí el fundamento es histórico y relativo a la salvación, la liberación por gracia. ¿Qué tal? Sí, sí. Yo particularmente les digo, yo no lo había visto. Y he leído la escritura yo no sé cuántas veces, pero yo no había visto exactamente este concepto tan precioso. ¿Qué dice ahí? Esto Esto implica, implica que el Shabbat es un monumento tanto a la creación como a la redención. Es el día de la memoria doble, lo que Hashem hizo en el principio y lo que Hashem hizo por amor para libertarnos. tremendo. Ivancito, tengo una pregunta. En la Claro. palabra, eh, bueno, que nos queda claro que el Shabbat eh, lo estableció Hashem durante la creación. Después Ujú. de eso, después de eso no se vuelve a escuchar eh, digamos que la obligación o eh, sí, la obligación o la instrucción de seguir el Shabbat hasta Éxodo, o no No, es no, así. no, 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 está establecido desde Génesis 2, desde Génesis 2, cuando se expresó en el Decálogo, él hace memoria de la creación, pero está establecido desde la creación. Y en la palabra aparece como si el pueblo judío, el pueblo del Señor, lo guardaba, o no, o es durante Éxodo cuando ya el Señor dice esto, que, que acuérdate que ta. Sí, eh, sí, cuando ya fue establecido como mandamiento. como Pero mandamiento. me parece espectacular la pregunta, porque no hay como vestigio de que, por ejemplo, Abraham o Isaac o Jacob guardaran Shabbat, ni Noé, ¿cierto? La Sí. palabra es eterna, pero realmente fue establecido como mandamiento a partir de Éxodo, cuando fue entregado el Decálogo, ¿cierto? No fue en el desierto. En el desierto, frente al Sinaí, Ujú. cuando el Señor grabó las tablas con su propio dedo
pues ahí quedó establecido como una de las 10 palabras. Pero, pero me parece muy especial. Voy a buscar a ver si hay Sí, algún indicio de que siendo la Torá eterna, pues haya algún vestigio de un cumplimiento antes de haber sido entregado en el Decálogo. sí, Muy ok, buena, muy buen punto. Te agradezco. ok, Voy a hacerlo. ok, No conozco, la verdad no conozco, no he visto pues como un indicio de que fuera así, ok. Bueno, pero vale la pena explorarlo. debe haber algo. Ujú. Un tiempo fuera del tiempo, un tiempo fuera del tiempo. El Shabbat no es solo un día semanal, sino un santuario en el tiempo. Ujú. En él, Hashem revela su naturaleza y nos transforma en testigos vivientes de su obra. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem, que os santifico. Tremendo. Sí. Otros Hebreos, textos. sí. Hebreos 4 y el reposo del Shabbat. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Griego, cha- chabatismo, Sabatismos. Es el término chabatismo. griego que usa en este reposo sabático. El término griego es sabatismos. Literalmente observancia del Shabbat. Esta es la única vez en todo el Brit Hadashah El que Nuevo aparece, Testamento. ah, Es el Nuevo Testamento, Brit Hadashah. Ujú. okay, que aparece esta palabra y no se refiere a un día físico, sino a una realidad espiritual escatológica. El autor interpreta el Shabbat no solo como conmemoración, sino como anticipación profética de algo mayor, el reposo final del pueblo redimido. Ya lo habíamos tratado. Aquí le pusimos una lupita, ¿cierto? De nuevo a Sí. este pasaje de Hebreos que apunta a ese reposo que nos espera. El Shabbat como sombra profética. Colosenses 2 del 16 al 17 confirma esto. Fiesta, luna nueva o días de reposo Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es decir, el Shabbat literal es una sombra profética. La realidad plena, Soma, está en Yehoshua HaMashiach, quien nos introduce en el verdadero reposo de Dios. Hebreos 4, del 1 al 11. Yo espero que todos entendamos este pasaje. Hemos ido sobre él muchísimas veces, pero eh, lo voy a repetir para que, por si alguno se ha perdido la explicación. Todas estas cosas, ¿cierto? Los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo, todas estas cosas, los sacrificios de animales, todas estas cosas eran sombra profética de lo que iba a cumplir Mashiach, ¿cierto? Pero dice, pero el cuerpo es del Mesías. Cuando nosotros, cuando nosotros hacemos la figura que esta, yo creo que la hemos hecho muchas veces, que es como una linterna apuntando hacia el suelo, y luego se interpone un objeto y por supuesto que sobre el piso se proyecta la sombra porque la luz es interrumpida por ese cuerpo y entonces la sombra en el piso refleja o sea, refleja una sombra que es producida por ese cuerpo que interfiere la luz. Entonces, lo que está diciendo es, la sombra que se proyectó allá en el suelo, ¿cierto? La sombra que se proyectó en el suelo es lo que nosotros obedecimos por mucho tiempo. Las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo, los sacrificios de animales, bueno, todo lo que apuntaba proféticamente a qué?
al Mashiach, porque el cuerpo que proyectaba esa sombra es el cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías es aquel a que toda esa sombra se debía, ¿cierto? O sea, la sombra apuntaba a ese cuerpo que es el cuerpo del Mashiach, el sacrificio de él que se hizo en la cruz. ¿Por qué se hacían los sacrificios de animales? Bueno, el costo del pecado. Una víctima inocente pagando por la falta del culpable. Las lunas nuevas, las fiestas, todas las fiestas apuntando a él, ¿cierto? El Shabbat, el reposo profético, lo que nos espera a nosotros. Todo tiene que ver con Mashiach. Todo tiene que ver con él. Él es el cuerpo que proyecta la sombra en el piso y lo que nosotros veíamos antes de su venida era la sombra. Pero luego él vino y cumplió, tuvo el cumplimiento completo. Por eso dice que Mashiach llenó la Torá, porque rebosó la Torá. O sea, en él se cumplió todo lo que hablaba la Torá de manera profética. En él tuvo cumplimiento perfecto. Entonces, el chaval literal es una sombra profética. La realidad plena está en Yehoshua HaMashiach, quien nos introduce en el verdadero reposo de Dios. Nos redimió y al redimirnos nos hizo proféticamente habitantes de ese reposo. ¿Se entiende o no? ¿Sí o lo repito? Sí. Repítelo, por favor. Bueno, entonces, el Shabbat literal es una sombra profética porque apunta a Mashiach, pero Yehoshua HaMashiach, que es el cuerpo al que apunta, el cuerpo que fue el que proporcionó esa sombra, que era lo único que se veía, Yehoshua HaMashiach, él es el quien nos introduce al verdadero reposo. ¿Cómo? Nos redime. Cuando nos redime, estamos destinados a ese reposo. No ha pasado todavía. Para él es como si ya fuera. Él podría hablar de eso en pasado, porque él va a hacer que eso suceda sí o sí, ¿cierto? Él es el que verdaderamente nos introduce en ese reposo. Ahora sí, sí, ¿se entiende? Sí, sí. Con esto yo creo que terminamos. Vamos a ver. ¿Qué es el reposo escatológico entonces? En el pensamiento hebreo, la historia Perdón, humana, Angelita, para que ponernos en contexto, es reposo escatológico, escatología es la teología de los últimos días, o sea, del destino final. Yo creo que me va a tocar esta diapositiva y aquí terminamos. En el en el pensamiento, pensamiento hebreo, la historia humana se divide en 6 milenios de labor y un séptimo milenio de reposo mesiánico, basado en el Salmo 94, segunda de Pedro 3:8. El Shabbat semanal es figura de, primero, reposo espiritual de los redimidos ahora, al cesar de confiar en sus obras. Hebreos 4:10. Segundo, el reposo futuro en el reino milenial, cuando toda la creación volverá al estado edénico bajo el reinado de Mashiach. entonces, dos sentidos del Shabbat semanal. El reposo espiritual de los redimidos ahora, o sea, nosotros cesamos en el Shabbat porque confiamos, confiamos, a ver, cesamos de confiar en nuestras propias obras, ¿cierto? Sí, Pero también apunta al reposo futuro del reino milenial, cuando toda la creación volverá al estado edénico, ¿cierto? Como en el Edén, bajo el reinado de Mashiach, o sea, el reposo futuro. Entonces, un reposo presente y un reposo futuro. Vamos a parar aquí. Y ya
hemos pasado el tiempo. Me pasé unos minuticos, pero me fui emocionando. Es que no hay mucho, mucho que decir sobre el Shabbat. De verdad que es algo demasiado. Yo no sé si alguien quiere expresar algún pensamiento antes de despedirnos hoy, pero yo me siento demasiado, demasiado reconocido con el Señor por habernos guiado en este camino, porque cada vez le veo más pertinencia, más sentido y tengo más gratitud con Él por las cosas que nos ha ido entregando, todo por la disposición eh, de haber atravesado esa puerta maravillosa que es el Shabbat. ¿Qué, qué, qué quisieran expresar algunos de Bueno, ustedes? yo de verdad te digo que dichoso y bienaventurado que conocimos esto. Y cuán, Dios mío, cuán importante guardar el Shabbat, pero como hay que guardarlo, si es que queremos entrar en ese reino. Ay, No es un condicionante para entrar yo al sé reino, que no lo es, pero es algo que uno teniendo este conocimiento lo tenemos que guardar. claro. Si estamos en Y esto, lo tenemos que guardar. hay que mirarlo como un banquete que está servido para nosotros. ¿Cierto? Efectivamente. Hay que disfrutarlo y en la medida en que nosotros vamos entendiendo todas estas implicaciones, imágenes, hemos pasado por la creación, por el templo, las fiestas, el decálogo y conecta de una manera espectacular y todavía nos falta. Entonces es algo que el Padre dispuso y que de verdad que es un regalo demasiado maravilloso, demasiado, demasiado precioso. Don Iván, tengo una pregunta. Sí, Adrián. Está en Marcos, Ujú. Marcos 2, 2:27. ¿Qué dice? Bueno, entro un poco en contexto. Los fariseos le reclaman pues como al Mashiach de por qué los discípulos recogen como grano, como alimentos en el día de reposo. Y entonces él llega y les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que pasa es que en el contexto de ese episodio estaban los fariseos tratando de probar al Mesías. Y ellos ya para ese momento el cumplimiento del Shabbat estaba lleno de una cantidad de reglas que lo hacían una carga muy pesada. En el pensamiento fariseo hay como 39 trabajos que no se pueden hacer en día de Shabbat. Entonces, el Señor, que una de las cosas maravillosas que nos dejó es la correcta interpretación de la Torá, hace de gusto varias obras para mostrarnos el verdadero sentido del Shabbat. Hace obras, milagros en Shabbat y para eso ellos era como un trabajo. Entonces, lo que está haciendo Yehoshua es dándole la correcta interpretación, el verdadero sentido al Shabbat, yéndose en contra de la religiosidad de los fariseos. Eso es lo que está haciendo Yehoshua en este episodio. Y lo hizo en varias ocasiones, porque lo criticaron severamente por hacer cosas que a los ojos de ellos no se debían hacer en Shabbat. Pero, ¿quién le va a decir al Señor del Shabbat qué se puede y qué no se puede hacer? Esto lo habían vuelto una carga muy pesada. Los fariseos lo volvieron demasiado, demasiado de un cumplimiento súper riguroso, creando como cercos alrededor del mandamiento que era verdaderamente pesado de cumplir. Entonces se había perdido la gracia el deleite del Shabbat. Entonces, Yehoshua lo que hace es eso, es devolvernos
la correcta interpretación del mandamiento y el verdadero sentido del precepto, ¿cierto? Gracias, don Iván. Dale. ¿Quién quiere decir algo más o pastor? Adelante para que terminemos. Me perdonan estos minuticos que me pasé de más. Ivancito, como siempre, muchas gracias. Una recomendación que nos hace bien a todos. Siempre que leemos traducciones, los textos en la mayoría son ambiguos en muchos temas. Y es hermoso cuando nosotros vamos leyendo la traducción, pero vamos al sentido hebreo. Por ejemplo, ya nosotros no decimos Cristo, decimos Mashiach. Y no es un asunto de un léxico religioso, no, es el término hebreo correcto. Entonces, recomendación, siempre que tú leas día de reposo, y aún si estás leyendo en la congregación, no digas día de reposo, día Shabbat, porque la palabra día de reposo es ambigua. Pero si tú te acostumbras a entender el Señor Shabbat, el Señor cesó. El texto que lee Iván Darío y lee Tejani de Hebreos 4 hace un juego de palabras entre Shabbat y reposo. Shabbat es la cesación, pero el reposo es la entrada a la redención final. Entonces, Josué, un símbolo de Mashiach, con el mismo nombre de Mashiach, Yehoshua, entró al pueblo a la tierra prometida, pero no les dio el reposo. No les dio el reposo, porque el reposo lo da Mashiach. Cuando Hebreos 4 dice, queda un reposo para el día, para el pueblo del Señor, está hablando de la redención final. Entonces, como conclusión para mí al escuchar la excelente exposición de Iván Darío, el Shabbat es un mandamiento temporal que apunta a un reposo eterno. Cuando yo guardo en el tiempo, santifico esas 24 horas, estoy obedeciendo, estoy apartando, estoy distinguiendo esas 24 horas, estoy obedeciendo, mirando al reposo eterno de la redención final. Estoy viviendo en el reposo del Señor 24 horas. Y claro, si lo hago con ese sentido, estoy levantando una bandera espiritual en mi casa. Cuando yo digo que el Shabbat es una señal entre él y yo, es una bandera, una señal de que yo soy redimido, de que ninguna cosa creada me puede separar del amor del Señor, que ninguna arma forjada prosperará contra mí. Estoy levantando una señal en el mundo espiritual. Y estoy apuntando a mi redención final. Vamos a dar gracias al Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres precioso. Tus mandamientos son revelacionales, proféticos. No los obedecemos como una carga, sino mirando, no a la sombra, sino a la luz, al día de nuestra redención final. Te pedimos que nos enseñes a honrar y a distinguir y a separar, a delimitar ese tiempo, ese santuario exclusivo y de tu pertenencia, y te rogamos que nos permitas vivir en una experiencia de conexión eterna por los méritos de tu nombre maravilloso, Cordero Santo. Gracias por la vida de cada hermano que toma su tiempo. Gracias por la vida de Iván Darío que dedica el tiempo requerido para transmitir esto. Danos esta noche un tiempo hermoso de descanso por los méritos de tu nombre. Amén y amén. Amén y amén. Buenas noches para todos. Amén, buenas noches. Buenas Juancito, noches, muchas gracias. noches, Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén, igual. Bye. Bendiciones, descansen.
Igual. Gracias. Bendiciones, Shabbat Shalom. Chao, chao.